Jóvenes y señoritas, en este video estaremos viendo algunas de las propiedades que tienen los logaritmos, mismas que nos servirán para poder resolver las ecuaciones logarítmicas. Logaritmos. Los logaritmos presentan la siguiente notación y se definen de la siguiente manera. El logaritmo de b en base a es c. Entonces, automáticamente tenemos la definición del logaritmo. B va a ser el número, A va a ser la base y C va a ser el logaritmo. En nuestro siguiente ejemplo se estaría leyendo de la siguiente manera. El logaritmo de 8 en base 2 es 3. Esa va a ser la notación que vamos a manejar en logaritmos. Existen también sistemas de logaritmos. ¿A qué me refiero cuando decimos sistema? Nos tenemos que basar en las bases de los logaritmos. Se dice que es un sistema de logaritmos en base 4 cuando su base es 4. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Es un sistema de logaritmos en base 5. Cuando no tiene anotado ninguna base, se supone que la base es 10. Generalmente vamos a trabajar con este tipo de bases, ¿no? Entonces, cuando no tiene nada anotado, se supone que es una base 10. Entonces, este sería un sistema de logaritmos decimales. También vamos a trabajar con lo que son los logaritmos neperianos, que son las que tienen la característica de tener una base e. La constante e es la que todos utilizamos, 2,71. Entonces este es un sistema de logaritmos en base e, que también lo van a poder apreciar de esta manera. El n automáticamente nos dice que es un logaritmo neperiano en base e. ¿Cómo manejamos los logaritmos en nuestras calculadoras? Suponiendo que queremos calcular el logaritmo decimal de 100. Las calculadoras presentan una tecla, esta, la de logaritmo y la de logaritmo natural. Bien, entonces calculamos el logaritmo de 100, que nos va a dar 2. Y para calcular el logaritmo neperiano utilizaríamos esta tecla, donde dice ln. Entonces apretamos la tecla logaritmo neperiano de 8. Y nos va a dar el resultado, tenemos que transformar a decimales 2,08, redondeando. Bien, existen calculadoras que sacan los logaritmos en distintas bases, ¿no? Esta calculadora no tiene esa función, pero en algunas calculadoras van a encontrar esta notación. Van a encontrar una tecla que va a tener el logaritmo con esas dos celdas. Entonces basta colocar, si digamos vamos a calcular el logaritmo de 80 en base 3, entonces bastará con colocar 80 y la base, y automáticamente la calculadora va a encontrar ese valor. Vayamos a las propiedades. Una de las propiedades es que la base solo puede ser positiva y diferente de 1. Bien, entonces este logaritmo sí va a existir
pero este logaritmo que tiene una base negativa no va a tener un resultado. 2. Solo hay logaritmos de números positivos. El logaritmo de 8 en base 3 va a ser igual a 2. Pero no vamos a poder calcular cuando tengamos un logaritmo de un número negativo. La tercera propiedad es que en todo sistema de logaritmos, el logaritmo de la base es igual a 1. ¿A qué me refiero con eso? Que si tenemos el logaritmo de 4 en base 4, entonces va a ser igual a 1. El logaritmo de 8 en base 8 también va a ser igual a 1. Otra de las propiedades es que en todo sistema de logaritmos, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, el logaritmo de 1 en cualquier base va a ser igual a 0. Tenemos el siguiente ejemplo. El logaritmo de 1 en base 4 siempre va a llegar a ser 0. Si tenemos logaritmo de 1 en base 8, igual va a llegar a ser 0. Nuestra quinta propiedad, el logaritmo de un producto. Si tenemos el logaritmo de un producto en cualquier base, entonces eso va a ser igual a la suma de los factores. Por ejemplo, tenemos el logaritmo de 2 por 4 en base 2. Entonces va a ser igual a el logaritmo del primer factor, que sería 2, en la misma base, más el logaritmo del segundo factor, que sería 4, en la misma base, que va a ser 2. Entonces el logaritmo de un producto se va a convertir en la suma de los logaritmos de sus factores. El logaritmo de un cociente va a ser igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Tenemos aquí un ejemplo, logaritmo de 27 sobre 3 en base 3. Entonces se va a desarrollar en una diferencia donde va a ir el logaritmo del numerador en su misma base, que sería 3, menos el logaritmo del denominador en la misma base, 3. Nuestra séptima propiedad, el logaritmo de una potencia, va a ser igual a la potencia multiplicada por el logaritmo de su misma base. Tenemos un ejemplo. Entonces, el exponente va a pasar a multiplicar, o va a pasar como coeficiente, 3 multiplicado por el logaritmo del número, en este caso que sería 4, y con su misma base. El logaritmo de una raíz me dice que va a ser igual al logaritmo de a en su misma base dividido por el índice de la raíz. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos el logaritmo de una raíz cúbica de 121 en base 11. Entonces, aplicando la definición, va a ser igual a el logaritmo de 121 en su misma base, que sería 11, dividido entre el índice de la raíz. El índice de la raíz es 3. La definición de logaritmo y antilogaritmo. Estos los conceptos vamos a utilizar para poder resolver las ecuaciones logarítmicas. Teníamos que el logaritmo de un número en una determinada base era igual a c. ¿Por qué? Porque b va a ser igual a la base elevado al logaritmo. Tenemos este ejemplo. El logaritmo de 16 en base 4 va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque 16 va a ser igual a 4 elevado a el logaritmo. 4 elevado al cuadrado va a ser igual a 16. Esto es lo que más vamos a utilizar a la hora de resolver una ecuación logarítmica.
Ahora el antilogaritmo es lo opuesto. Tenemos el logaritmo de b en una base a va a ser igual a c. Entonces estaríamos aplicando la definición, lo opuesto. La base elevada al logaritmo va a ser igual a el número. Tenemos el mismo ejemplo. El logaritmo de 16 en base 4 va a ser igual a 2. Por lo tanto, al ser su opuesto, entonces 4 elevado al cuadrado va a ser igual a 16. El cambio de base. Este cambio de base se lo realiza a veces para facilitar en la resolución de alguna operación. Tenemos la definición: el logaritmo de a en una determinada base va a ser igual a el logaritmo de a dividido entre el logaritmo de la base, pero cambiando esta vez el sistema de logaritmo. Por ejemplo, aquí tengo un logaritmo en base 7. Supongamos que lo quiero cambiar para encontrar mediante la calculadora en una base 10. Entonces lo que voy a realizar es logaritmo y anoto la nueva base, que va a ser base 10, que ya no se escribe como se mencionaba más antes. Logaritmo en base 10 de 30 sobre el logaritmo igualmente en base 10 de la base, que sería 7. Tengo otro ejemplo. El logaritmo de 15 en base 4. Entonces esto va a ser igual a... Quiero pasar a un logaritmo en base 3, digamos. Entonces el logaritmo en base 3 de 15 dividido entre el logaritmo en base 3 de la base 4. ¿No? Y ya he cambiado mi logaritmo que era en base 4, lo he cambiado a un logaritmo en base 3. Eso es todo por este video. Nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.